Bienvenidos a Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos con destacados especialistas sobre temas de interés, de contingencia y que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds. Y hoy un tema muy interesante. Vamos a hablar de la importancia de la terapia ocupacional. Yo creo que poco conocemos el trabajo amplio que realizan los terapeutas ocupacionales en distintas áreas, no solamente en adultos, sino también con los niños. Y para ello tenemos una gran invitada, Jacqueline Rojo, terapeuta ocupacional y jefa, obviamente, del área respectiva acá en Clínica Meds. Jackie, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Nelson. Bueno, para mí primero un placer hablar de lo que a mí realmente me interesa, que es esta profesión que ya llevo hace bastantes años. Yo lo primero que me quedaría con algo que tú dijiste es amplia. Amplia, sí. Porque nuestra profesión la verdad que tiene distintas especialidades, muchas. Y eso quiere decir que podemos estar involucrados en áreas tan distintas como salud mental, salud física. Por lo tanto, para responder bien a tu pregunta, primero voy a hablar como en términos generales. Primero, es una profesión que se estudia en diversas universidades en este minuto acá en Chile, donde cada una de las universidades, a pesar de tener una malla curricular bastante parecida, hay algunas diferencias donde el enfoque de estas distintas universidades marca un poco a los egresados. Por lo tanto, hay ciertas universidades que se van un poco más por la parte salud mental, otra física y etcétera, así. Ahora, al egresar, nosotros tomamos distintas especialidades para lo que obviamente significa aumentar y ampliar los estudios. Y es ahí que surgen entonces esta variedad de especialidades. Y podríamos hablar a grande modo, que tenemos un área de atención pediátrica, un área de atención salud física, es decir, todo lo relacionado con patologías de índole físico, que nos toca muy de cerca, ya lo vamos a ver, que tiene que ver con lo que hacemos acá en Meds, ¿ya? Y hay otra gran área que tiene que ver con lo que es salud mental. Ahora, la salud mental, si bien es cierto, también está involucrada en todos los conceptos previos, pediatría y adultos o niños del área de salud física. También hay una parte que solo atiende a personas vinculadas con este tipo de patología, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que nos tendríamos que quedar como concepto es la amplitud de las especialidades y por lo tanto los distintos ámbitos de trabajo de la profesión, hablando desde el punto de vista como macro. Y eso es muy bueno porque yo creo que poco se conoce o poco conocemos muchas veces también de esta amplitud y de los puntos que abarcan. La parte física nos atañe mucho, obviamente, porque Meds nace como un centro de medicina deportiva, como una clínica, para la parte traumatológica y ahí fue el fuerte. Hoy somos mucho más, obviamente una clínica de alta complejidad con más de 70 especialidades y de alguna manera eso también le ha derivado a ustedes y a tu equipo y aquí para ver con el equipo de salud mental, con nuestra gran área que tenemos de pediatría, pero partamos con la parte física, porque también están trabajando con la parte ambulatoria. ¿Cómo es el trabajo para que la gente entienda? Exacto. Si nos centramos ahí, ¿en qué etapa entran ustedes? ¿En la evaluación previa ante una cirugía? ¿Post? ¿Cómo es el trabajo? Bueno, vamos a hablar entonces del área física, que está directamente relacionado a lo que hacemos acá en Meds. Podríamos decir que dentro de todas las patologías que aquí nos llegan, hablemos traumatológicos, neurológicos, oncológicos, reumatológicos, en realidad son todas las especialidades. Nosotros podemos aportar, ya sea desde el punto de vista ambulatorio o del punto de vista de hospitalizado. ¿Ya? Para ser más concreta, por ejemplo, en la parte, si hay un paciente que está hospitalizado, viene por ejemplo, a ponerse una prótesis de cadera, de rodilla, nosotros hacemos una evaluación previa de manera que podamos entender cuáles son las características de esa persona y cómo nosotros lo podemos preparar primero para la cirugía, ¿ya? De manera que esa persona se adapte al post quirúrgico, es decir, venga con la ropa adecuada, tenga algunas cosas específicas en casa. Te voy a dar un ejemplo concreto. Esté pensando, no sé, tal vez modificar la posición de los muebles para evitar caídas. Si tiene muchas alfombras, también moverlas. A lo mejor poner una barra en un baño por seguridad. ¿Se entiende? Entonces, y eso es un trabajo que estamos haciendo como un protocolo, donde todos los pacientes se someten a una evaluación de manera de poder apoyarlos y que ellos puedan tener un reintegro
post cirugía seguro. ¿Ya? Es importante porque lo ven previo, cosa que después viene la cirugía, da lo Y mismo se si es conversa, cadera o rodilla, y ahí claro. llegan a la casa donde ya está todo listo para recibirlo a ellos. Exacto, incluso pensar, mira, detalles como esto, pensar qué ropa me conviene tener. Porque claramente tú no puedes pensar en que si vas a estar con una cirugía de cadera donde te vas a tener que levantar rápidamente, a veces las personas piensan, no van a necesitar zapatos. No, al revés, necesita zapatillas, zapatos con cordones firmes para que la persona cuando, ojo, que eso se produce inmediatamente después operado, o sea, tampoco es que pasen 3 días y que tenga que estar en cama, no, porque aquí la actividad es importante. Sí. Entonces, moverlo rápido. Claro, aquí hay un concepto de trabajo en equipo con toda la gente que interviene y ahí, por ejemplo, tenemos un protocolo que es previo a la cirugía y posterior a la cirugía. A eso además podríamos incluir que hay algunas alteraciones propias de a veces la post-anestesia, ¿no es cierto?, de índole cognitivo. A veces las personas, un adulto mayor podría sentirse un poco perdido, olvidar un poco las cosas. Estoy hablando específicamente posterior a la cirugía, un periodo corto que es muy, se recupera rápidamente. Tampoco hay que asustarse, pero de repente puede pasar algo así. Entonces también es bueno que nosotros sepamos, de acuerdo a ciertos test específicos, qué persona tiene predisposición a eso, de tal forma que a nivel de enfermería, de manejo médico de ese paciente, uno está advertido, está esperando en caso de cualquier cosa, saber cómo actuar, etc. Conversar con los familiares también. Y este periodo, generalmente en promedio, ya que viene la cirugía, bueno, va a depender seguramente si es una cirugía de cadera, de mano. Sí, es pero en periodo general que eso se hace o sea, ese es un protocolo específico de prótesis. De prótesis, por ejemplo. Perfecto. Y eso hay un tiempo como ese paciente está, además de su rehabilitación normal, va con ustedes un par de veces, o sea, un par de veces al mes, cada semana. ¿Cómo lo van haciendo? Ahí lo que se hace, estoy hablando, repito, específicamente de este protocolo. Entra con una enfermera cuando apenas ya se define que se va a operar, la enfermera como que dirige todo esto y luego interviene el terapeuta ocupacional, el kinesiólogo, ¿no es cierto? Si se necesitan otros especialistas también se incluyen, el anestesista y por supuesto aquí el que dirige todo es el médico tratante. Entonces, el paciente previo a la cirugía se va con todo este protocolo, estos estudios hechos en estos distintos ámbitos. Se opera y después de eso, nuevamente lo evaluamos nosotros y todos los que correspondan para ver cuándo inicia todo el proceso de rehabilitación. Y eso ocurre en la parte traumatológica, en la parte física, pero cuando trabajan ustedes con el área de salud mental, ¿cómo es el abordaje que realizan ahí? Ahí te llevo a otro ejemplo. Pacientes que por algún motivo están a veces con un accidente vascular, ¿ya? Ese paciente, por supuesto que lo primero queda hospitalizado, sus médicos tratantes, que normalmente es más de uno, obviamente lo primero es asegurarnos que sobreviva. Y en la medida que va pasando el tiempo, la idea es inmediatamente someterlo a procesos de rehabilitación. Y dentro de este proceso de rehabilitación, uno de ellos, lo más importante, es hacer buenas evaluaciones para ver cuáles son sus características desde el punto de vista cognitivo. Es decir, cómo está, si hay hay déficit de memoria, de concentración, comprensión. Y nuevamente ahí se trabaja con equipos multidisciplinarios. Kine, fonoaudiólogo, que es muy importante porque al final nosotros no trabajamos solos, pero lo importante es que desde el punto de vista de lo que es terapia ocupacional, ahí nos acercamos a la parte cognitiva y también nos acercamos, cuando es posible, en ese momento a que el paciente trate de volver a su rutina lo antes posible, porque eso también va a permitir ir acercando a la familia y al paciente al futuro desde el punto de vista de la rehabilitación. ¿Cómo lo han percibido desde los pacientes? Cuando salud mental específicamente, se sorprenden porque quizás a ellos nunca le hubiera llamado la atención decir un terapeuta trabajando con mi equipo, o lo van asimilando de forma normal, porque quizás no todo el mundo sabía que ustedes trabajan en todos estos protocolos y en general cuando están los pacientes hospitalizados o se van a hospitalizar, no solo el paciente queda gratamente sorprendido, sino que la familia. Entonces, la familia normalmente dice, pero qué bueno, a mí me gusta que me expliquen, porque en realidad yo estaba muy complicado, porque no sabía cómo lo iba a dejar, cómo se iba a sentar, a lo mejor estaba pensando en comprarme un sillón y en realidad me doy cuenta que no es lo adecuado. Entonces, es como que se da
eso se dan esos consejos como prácticos para que la persona, tanto el que se opera como la familia, tome este proceso como algo más natural. O sea, al final, sobre todo en cirugías electivas, la idea es que nosotros no solo nos preocupemos del momento que se opera, porque eso lo hace el médico bien y eso ya está perfecto, pero la gracia es que el paciente se sienta acogido, sienta que tiene a alguien a quien preguntarle. ¿Te fijas? Normalmente la enfermera le explica en forma previa, va a tomar estos medicamentos, cuando el doctor le diga, no sé, si esto le cae mal, mejor que tome este otro, no sé. Hay infinitos detalles que le dan más confianza al paciente, sobre todo en el postoperatorio, porque ya lo sabe. Es una ventaja porque sin duda trabajáis en forma multidisciplinaria con todos los equipos, en el caso de ustedes de la terapia ocupacional. La parte física, salud mental, pero un área muy importante que hace un tiempo ya venimos trabajando nosotros es la parte pediátrica. Sí. Y ahí hay múltiples factores, yo creo también con los niños desde el crecimiento, sí, de diferentes temas de la parte cognitiva, chicos con hiperactividad. Mira, exacto, ahí ha cambiado muchísimo desde hace ya unos años esta parte. ¿Qué es lo que ocurre? Se ha visto que hay niños que no pueden por sí mismos adquirir las experiencias del medio para usarlos en su estímulo en el desarrollo. Entonces, nosotros en terapia ocupacional pediátrico aportamos las experiencias de juego que el niño por sí solo no quiere tomarlas. ¿Y por qué uso la palabra no quiere? Porque en realidad hay ciertos niños donde las experiencias que para algunos niños son sumamente placenteras, o sea, subirse un columpio, tirarse un refalín, hay algunos niños que les es sumamente desagradable. Les genera un rechazo. Exacto. Entonces, como hay cosas que no les agrada hacer, dejan de hacerlas. Entonces, y esa es una manera de perder esta posibilidad de adquirir experiencias que el medio te da para desarrollarte desde el punto de vista neurológico. ¿Y es muy habitual? ¿Y hay muchos casos así de...? Sí, la verdad. Perfecto. Que, bueno, y en distintos grados. Sí, obvio, aquí claro, estamos hablando muy general y todo eso, pero la idea es que ante ciertas cosas el pediatra normalmente sugiere evaluaciones o sugiere tratamientos directos, y que lo más interesante es que se usa el juego. Entonces para el niño es súper agradable, porque en realidad la terapeuta especializada en eso busca todas las formas de estimular y hacer lo que debe hacer, ojo, y a distintas edades. Eso, ¿desde qué edad de usted hasta niños? ¿15, 16 o...? Y más, y más. Claro, lo que pasa es que normalmente las edades van variando según qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Pero en definitiva la edad no es un tope, ¿ya? Y obviamente el grueso no, son niños más pequeños, hablamos 4, 5, 8 años, y que normalmente es el pediatra o la misma familia que de repente les llama la atención, sobre todo cuando hay otros hermanos, no está haciendo lo mismo que el hermano, etc. O en los colegios, que también las profesoras les llama la atención la forma en que el niño se relaciona con sus compañeros, o por ejemplo, el nivel de concentración que tiene en clase, cómo toma el lápiz, cómo hace educación física, infinitas cosas. Esas personas con déficit atencional, con hiperactividad. Exacto. Niños también con el tema del desarrollo, del aprender a comer, por ejemplo, de tomar alguna herramienta. Hay niños que las texturas de los alimentos no les agrada. O sea, de repente el tipo jaleas y ese tipo de cosas no les agrada. Y hay un buen equipo trabajando ahí contigo, claro. Jackie, ¿no? Y lo interesante acá, al igual que en todas las otras especialidades de terapia ocupacional, están realmente especializadas porque se hacen cursos para eso. O sea, no es que cualquier terapeuta se pase de un área a otra, porque en realidad hay que tener una expertise en esas áreas. Entonces es muy interesante, porque nosotros acá todas somos un equipo, ¿ya? Trabajamos en conjunto, nos apoyamos, pero dentro de cada subárea hay especialistas que se dedican a eso. Entonces acá tenemos a 4 terapeutas que hacen atención pediátrica y ellas son las encargadas de atender a los niños, por ejemplo. Al igual que hay otras personas que se dedican a adultos y que ven hospitalizados y ambulatorios y así, cada una tiene lo suyo. Y interesante porque vamos conociendo de alguna manera el trabajo bien amplio que realizan ustedes, y quizás mucha gente no sabía el tema de salud mental, quizás con los niños sí, puncharse la formación, estos niños que muchas veces son hiperactivos, que al final es como le damos pastillas. No, hay un trabajo mucho más potente detrás
de desarrollar la parte cognitiva también de los menores, el desarrollo también, cuando ven quizás con los hermanos la diferencia de lo que está pasando, y detectarle a etapas tempranas, a mí me imagino, eso es clave. Sí, totalmente. O sea, puede ser perfectamente antes de un año. Antes de un año. Sí, y también hacemos evaluaciones médicas indicadas por el médico tratante, ¿ya? Y eso también permite establecer ciertos parámetros y objetivar un poco las cosas. Y aquí, cuando hablábamos de estos 3 patitas grandes, estas áreas que estaba trabajando, hay un área que yo las he visto trabajar mucho, que es la parte de órtesis. Yo creo que es fundamental y clave. Queremos de alguna manera nos has ayudado con alguna órtesis por ahí, con alguna lesión. Cuéntanos esa etapa antes de entrar a una etapa también muy importante que es la parte deportiva, pero quiero saber el trabajo que ustedes realizan, ya sea para lesiones de mano con las órtesis, en fin, cuéntanos un poquito más detalles. Ya, bueno, esperaba esa pregunta, porque es mi especialidad. Lo fuerte. Sí. Primero, mira, es súper interesante porque todos los terapeutas dentro de su malla curricular aprendemos a hacer órtesis. ¿Qué es la órtesis en realidad? La órtesis es un dispositivo hecho a la medida, que eso es súper importante, con materiales especiales para hacer órtesis, que permite lograr diferentes objetivos. Normalmente esto está asociado al área de salud física, sí, obvio. Ya, ¿qué objetivos, por ejemplo, yo puedo tener? Reemplazar un yeso. Porque antiguamente el yeso era la única forma de inmovilizar, ya sea plástico o yeso tradicional, pero era la forma de inmovilizar una fractura. Yo creo que ya no se usa, ¿no? El yeso. Se usa todavía, sí, y a veces se usa más bien como valvas, que son como medios yeso, para sacar al paciente de la cirugía, por ejemplo, que es lo que se hace mucho acá. Entonces el paciente sale de la cirugía con una valva y yo intervengo rápidamente, al día siguiente, según de qué estamos hablando. Lo primero que tengo que decir que normalmente las órtesis son derivadas por el médico tratante. Tienen distintos objetivos, dentro de los cuales, como ya te dije, podría ser utilizado en una fractura en distintas partes. En general se usa mucho más en miembro superior, dedos, mano, muñeca, codo, etc. Y la idea es diseñar un dispositivo donde se hace con el paciente la órtesis, ¿ya? Lo interesante de la órtesis es que yo lo puedo evolucionar. Me explico. Yo puedo perfectamente tener una órtesis, una fractura, que en la primera instancia, supón tú, para ser bien concreto el ejemplo, una órtesis por una fractura que fue operada, ¿ya? Entonces, esa fractura tuvo un tratamiento quirúrgico, el paciente usa una órtesis de un tamaño, de una forma en particular, y repito, sobre todo de un tamaño. En la medida que va pasando el tiempo, este paciente lo vamos evolucionando, por supuesto que va yendo a controles con su médico, porque, repito, algo que ya he dicho, esto se trabaja a la par con el doctor tratante. Y la idea es que yo, por ejemplo, la puedo ir cortando. En primer momento, lo más habitual es que haya un poco más de edema, o sea, esté hinchado. Por lo tanto, el diseño de esa órtesis probablemente en 1 semana o 2 semanas más le va a quedar grande. Y fíjate qué es lo interesante, los materiales se pueden modificar. Por lo tanto, yo esa misma órtesis que se la hice hace 2 semanas, la puedo tomar y la vuelvo a modificar. La puedo cortar. Por lo tanto, si en la primera instancia, en el primer periodo de este tratamiento, el paciente necesita involucrar a más articulaciones, yo lo hago. Y si en 2 semanas o 3 semanas más necesito liberar articulaciones porque ya no es necesario que estén fijas, se corta. ¿Y el material va a depender del tipo de lesión o es muy similar? A ver, perfecto, porque eso también es muy importante. Es súper importante. Mira, la base de todos es termoplástico. Perfecto. Pero la gracia es que hay muchos tipos de termoplásticos. Hay termoplásticos que son mucho más maleables, que se adaptan mejor. Hay elásticos, adhesivos, más rígidos, más blandos. Todos pueden ser más delgados, más gruesos, ¿ya? Entonces, si tú te das cuenta, con lo que yo ya te dije, pueden haber montones de material. Entonces, y lo interesante de acá en MEDS, que es algo que yo me siento súper orgullosa, que nosotros tenemos el material que el paciente necesita. Yo escojo dentro de todos los materiales que tengo muchos, realmente cuál es el mejor material para hacer la órtesis a esa persona y no al revés. ¿Por qué?
a veces cuando la persona solo, en ciertos lugares pueden tener solo un material, entonces yo trabajo con el que tengo y por lo tanto le hago a un niño la órtesis con el mismo material que podría hacérsela a una fractura de un brazo y que sinceramente hay cosas que son muy diferentes. O sea, y de hecho yo además acá con los niños tengo hasta colores. Entonces es mucho más atractivo, lúdico. Exacto. Y a la verdad que a los niños trato de hacerlo lo más entretenido, ya que van a tener que estar con algún tiempo medianamente largo, trato de hacerlo más entretenido. De hecho, a veces no se la quieren ni sacar, ¿no? Quieren seguir con ella. Totalmente terminó, pero siguen con ella. Es verdad. Y la protección deportiva, la órtesis, porque esa uno la ha visto permanentemente, los deportistas que llegan a ti. Me acuerdo Mundial de Sudáfrica, ¿no? Humberto Suazo con una órtesis de hombro. De hombro, me acuerdo, que jugaba y nadie sabía, pero estaba con la famosa máscara cuando tiene alguna fractura nasal, porque hemos visto alguna, incluso en el fútbol europeo, que tiene una forma y te dejan la nariz despejada y al final es peligroso porque en un córner, no sé, por ejemplo, hasta con el hombro podéis pegar. Es personalizada. He visto de mano que la he hecho algunas personas. He visto jinetes cuando han llegado también por alguna caída o la patada de un caballo también que le han hecho una fractura. También. Es súper interesante eso para los deportistas, para no dejar de hacer su actividad física. Exacto. ¿No? Mira, yo soy súper orgullosa del tema órtesis de protección deportiva. Yo creo que es único, ¿no? Acá, casi tú. Y te voy a contar por qué. Sucede que por el hecho de estar trabajando acá, nosotros empezamos a recibir pacientes con otras necesidades. ¿Cuáles eran? Es un paciente deportista profesional inicialmente, deportista profesional que obviamente se venían a tratar desde el punto de vista de su tratamiento médico, ya estaba resuelto, pero ¿qué pasaba? No podía exponerse tan precozmente a un golpe. Estando bien, o sea, esa persona ya podía, obviamente desde el punto de vista médico, hacer la acción deportiva, pero el problema era el riesgo. ¿Qué pasaba si se golpeaba, en este caso, en la nariz, que fue la primera órtesis de protección deportiva facial que hice, nariz? Entonces me vi como en el momento preciso manejando mis materiales y ahí fue con uno de los médicos de Colo-Colo. Me dice, necesitamos proteger a este jugador porque si bien tiene esta fractura, él podría volver a jugar, podría volver a entrenar, porque ojo, es entrenar primero y después volver a jugar, obvio. Es acostumbrarse, porque tampoco llegar y colocarse una máscara. Exacto. Entonces ahí nace una forma diferente de hacer órtesis. Porque yo empecé a estudiar, a ver, ¿qué acción hace este señor dentro del campo de juego? Supón tú, el arquero, ya. Si estamos hablando de la mano, usa guante, o si es el hombro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, bajo ese punto de vista, yo evalúo qué hace esa persona en todos los deportes. Según eso, determino qué acción necesita hacer. Y ahí invento algo. ¿Para qué? Proteja la zona que está lesionada. Ya sabes, si hablamos de nariz, podemos hablar de, no sé, la muñeca, etc. Pero la idea es que esa persona vuelva, primero, seguro, porque no lo vamos a arriesgar, anticipadamente. Esa es la gracia. Claro. La anticipación, porque para un deportista, ahora ya solo hablamos de profesionales, porque al final a los que nos gusta el deporte, ¿qué queremos hacer? Volver ayer a hacer el deporte. Entonces, la idea es volver antes, seguro, por lo tanto protegido, y de manera que tampoco signifique después utilizar mucho tiempo en tú ponerte a punto para volver a jugar. Esto lo vimos, claro, te comentaba un poco el fútbol, me acordaba de Humberto Suazo, algunos arqueros también que han llegado acá. Más no me acuerdo de estos ciclistas, pero que hacen el descenso, el downhill, que también, que tú le hiciste la protección para las manos, o sea, te llegan de mucha disciplina. Mucho, o sea, ahí en realidad todas, o sea, todo lo que sea necesario, en el fondo aquí lo importante es pensar, esa persona usa algo en su deporte, ya sea un guante, una raqueta, el grip de, no sé, bueno, la raqueta, luego el... La gente lo esquí cuando se han sentado con el famoso dedo que se le queda, se le da hacia atrás, se corta el tendón, ligamento. Entonces, en general, todo se puede prevenir
Y como te digo, lo importante es hacer una buena evaluación, entender cuál es la acción que hace el deportista en su medio. Y ojo, tampoco se trata que con mi dispositivo la persona sea mejor deportista. O sea, yo no voy a hacer una especie de doping. O sea, la idea es que no, es un material que te ayuda para la protección solamente. Ni para bien, obvio. ni para mal. No, o sea, la idea es que yo no aporte en que sea mejor deportista, en el sentido de que, no sé, pues le dé un poco más de velocidad, ponte tú, no va a pasar eso. Pero sí es importante también, que eso ahí, a propósito de lo que tú me dijiste de las órtesis cortas y todo eso, yo creo que hay que ser súper responsable. ¿En qué? Que de verdad entender cuál es la acción que la persona hace dentro del campo de juego. Porque si tú lo entiendes, vas a poder interpretar y decir, no, la órtesis de Mbappé, por ejemplo, era muy corta. Sí. Entonces lo conversamos, me acuerdo. Lo conversamos, sí. Porque en realidad cuando tú la ves, tú dices, a ver... ¿Qué se está protegiendo? ¿De qué te protege? Porque al final... una fractura nasal y la protección era nula. Sí, me acuerdo que lo conversamos. Entonces, cuando yo entiendo que en el fútbol el mecanismo puede venir de cualquier parte, porque no es que a ti te llegue solo la pelota por acá, o sea, lo que tú decías, un codazo, un rodillazo, hombro, cualquier cosa... tú tienes que pensar que tu dispositivo tiene que proteger ante todo evento. Ahora, como todo igual como puede fallar una canillera y la gente se fractura, pero la verdad que hay muchas más posibilidades de estar protegido y poder desarrollar la acción. Y lo bueno es que son a la medida y se adaptan. Eso es súper importante. Muy personalizadas y se adaptan fácilmente. Y se pueden modificar. Porque, por ejemplo, nosotros aquí en la consulta yo puedo simular, tengo balones, tengo guantes, o sea, yo puedo simular muchas cosas, pero evidentemente la realidad la vamos a tener cuando la persona esté en el campo de juego entrenando, sea el deporte que sea. Entonces, mira, o sea, yo como resumen de esto específicamente, que además es algo que hago yo y que me toca apasiona, muy te gusta, encanta. Sí. Claro, podría hablar todo el rato. Sí. Ya, lo interesante de esto es que lo mejor es que tú puedes hacer cambios. Entonces, nosotros a través de las órtesis de protección deportiva vamos a acompañar al deportista en el proceso post lesión para lograr el reintegro deportivo precoz. Y seguro. Entonces, como que esa es la clave. Perfecto. Entonces, pero también es importante que la persona entienda, porque quizás va a llegar a la cancha y va a decir, mira, en realidad la raqueta me cuesta un poco tomarla porque acá está muy largo. Ok, revisémosla, se puede modificar, o el ángulo. Todo. O sea, es todo tan flexible que yo te diría que esa es la parte más mágica, porque es hermoso como tú puedes partir de una lámina, como tus tarjetas, la modelas, la preparas, la adaptas a la persona y con los materiales tú puedes lograr todo, finalmente. Está tan de adorno porque al final no lo usé. Sí, no, Jackie, te quiero agradecer la gentileza por habernos acompañado en Conectados con tu Salud. Quisimos conocer un poco más de lo que es la terapia ocupacional y se dieron cuenta, sin duda alguna, escuchando a Jacqueline Rojo, nuestra jefa del área de terapeuta ocupacional en Clínica Metz, la variedad de abordaje que tienen con distintas especialidades, y eso es muy bueno. Por eso los quiero dejar invitados a conocer Clínica Metz, y esos pacientes que tienen cierta duda de qué va a pasar después de su cirugía, hay apoyo de las terapeutas ocupacionales, ya sea la parte de lesión física, el tema de salud mental y una parte que es tan clave que es el trabajo con los menores. Así que te quiero agradecer, Jackie. Siempre se nos hace corto el tema, pero vamos a seguir hablando seguramente con más parte de tu equipo para ir conociendo mucho más detalles de los trabajos cuando abordemos temas quizás con los niños, que es cuando los papás y las mamás están siempre muy presentes. Sí. Tal cual. Así que te agradezco la gentileza y nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Conectados con tu Salud. Que esté muy bien. Clínica Metz presentó Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Metz, donde conversaremos sobre temas que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia.